Y llegado al final de la vuelta, hacemos el primer punto y volvemos a marcar. Ahora ya corresponden 5 puntos y un aumento. Tenemos uno en el marcador, 2, 3, 4, 5. Y el primer punto del aumento en este mismo color. Cerramos en el segundo color. Y el segundo punto del aumento lo hacemos en este color. Y ahora repetimos otra vez 5 puntos en marrón. Aquí. Y así vamos repitiendo hasta llegar al final. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí toca el primer punto del aumento, cambiar. Aquí. Y el segundo punto que lo hacemos ya en este color marfil. Y así es como va quedando nuestro círculo. Y llegamos a la vuelta 7 con 6 puntos y un aumento. Hacemos el primer punto, lo marcamos y hacemos 5 puntos más, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí cuando llegamos al otro color ya nos sirve de referencia para saber que aquí es donde nos corresponde hacer el primer punto. Lo dejamos sin terminar, lo terminamos con marrón en este caso y hacemos el segundo punto del aumento en marrón y de nuevo repetimos 6 puntos. Ahora en este caso pues lo estamos haciendo ya en marrón. Y 6. Y cuando llegamos aquí hacemos nuestro aumento, cambiamos de color. Bueno, hacemos el primer punto del aumento y el segundo punto del aumento en este otro color y volvemos a repetir otra vez nuestros 6 puntos y volvemos a repetir el aumento. Y así es como va quedando. Fíjense bien que se mantenga planito, que no se quede encogido ni tampoco boleado, que se quede así, planito. Está quedando bonito, Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a la vuelta 8, que van a ser 7 puntos y un aumento. Primer punto, marcador. Dos, 3, 4, 5, 6, 7
aumento. Cerramos con el siguiente color. Y el segundo punto del aumento ya lo hacemos con este nuevo color. Y volvemos a repetir 7 puntos y un aumento. Ese es el segmento. Esa es la secuencia que tenemos. Eso lo repetimos 8 veces y completamos nuestra vuelta. Y al completar la vuelta debemos tener 72 puntos. Aquí ya nos corresponde el aumento. El primer punto del aumento lo dejamos sin cerrar porque vamos a hacer el cambio de color y lo cerramos en marfil. Y hacemos el segundo punto del aumento en marfil. Y ahora ya continuamos de nuevo otra vez con los 7 puntos. Y seguimos ahora con la vuelta 9, en la que vamos a hacer 8 puntos y un aumento. Hacemos nuestro primer punto. Marcamos. Dos y 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora ya nos toca el aumento. Como siempre, el primer punto lo empezamos y lo cerramos con el otro color. Y el segundo punto del aumento lo hacemos ya con este color. Y volvemos a hacer 7 puntos. Y esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. 7 puntos y un aumento, en el que el primer punto del aumento es en el color que estamos tejiendo. Cambiamos al segundo color y hacemos el segundo punto del aumento en el otro color. Y ya está, y toda la vuelta así. Al final de la vuelta, una vez hayamos hecho toda la vueltita con los 8 aumentos, pues vamos a tener 80 puntos. Qué bonito se va viendo, ¿no? Me gusta. Parecen como las aspas de un molino o de un ventilador ahora que llega el verano. Empezamos la vuelta 10 con 9 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aumenta. El primero de los 2 puntos lo cerramos con el segundo color y el segundo punto ya lo hacemos con este color y volvemos a repetir. 9 puntos, un aumento. Al final tendremos 88 puntos.
Estamos en nuestra vuelta 11 con 10 puntos y un aumento. Me he adelantado aquí un poquito. Tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y llegamos al aumento, que de nuevo pues hacemos así, lo cogemos, no lo cerramos en el segundo color, el segundo punto del aumento lo hacemos ya en este color y volvemos a repetir el segmento de 10 puntos, un aumento, el aumento mixto, el primer punto del color en el que estamos tejiendo, el segundo punto con el segundo color. Al final tendremos 96 puntos. Vamos a nuestra vuelta 12, pero al final de cada vuelta nos aseguramos de que el tapetico queda plano, ¿eh? Entonces lo vamos poniendo. Si ven que se encogen un poquito, pues entonces lo que hacemos es estirar así un poquito para reajustar bien los puntos y nos aseguramos de que va quedando plano. Esto es importante. En la vuelta 12 vamos a hacer 11 puntos y un aumento. Entonces hacemos el primero y marcamos. Y ahora aquí contamos el resto de los puntos. Lo contamos o no lo contamos, porque como cambiamos de color y ya habiendo hecho ya todas estas vueltas, ya nos damos cuenta de que el aumento llega en el cambio de color. Pero bueno, para estar más seguras, estar más tranquilas, pues vamos contando. Y aquí tenemos 10, 11. Llegamos al aumento. Cerramos con el marrón. Y el segundo punto del aumento. Este puntico a veces se abre mucho, entonces lo ajustamos un poquito. Hacemos el segundo punto ya en el segundo color. Y volvemos a repetir lo mismo. A contar nuestros 11 puntos. Y para adelante. A dar toda la vuelta. Al final tendremos 104 puntos. Cuando lleguemos de nuevo aquí. Y llegamos a la vuelta 13 con 12 puntos y un aumento. Hacemos el primer punto, marcamos y seguimos contando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11, 12. Y llegamos al aumento. Y volvemos a repetir lo mismo. Cada vuelta es igual. La diferencia está en los puntos que hay entre un aumento y otro. La cantidad de aumentos siempre son las mismas. Son 8 puntos lo que aumentamos en cada vuelta. Lo que ocurre es que cada vez están más distantes. Y volvemos a repetir de nuevo, igual. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Ya tengo ganas de llegar a iniciar el cuerpo. Siempre me pasa lo mismo. Me gusta tanto que quiero ver el resultado de la siguiente vuelta. Y llegamos a nuestra vuelta 14. Retiramos el marcador, hacemos el primer punto, marcamos. En la vuelta 14 vamos a hacer 13 puntos y un aumento. Tenemos aquí ya uno. Vamos tejiendo en este color. 3, 4, 1, 2, 3, 4, bien. 5, 6, 7 y 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y justo llegamos al cambio de color para hacer el aumento. Un consejo es que no tiremos, no tensemos el alma ni el hilo que va por dentro, porque si vamos tensando, esto se nos va a encoger. Entonces esto es mejor simplemente dejarlo aquí encima, así, y ir arrastrándolo pero sin tensarlo. Otra cosa es que que de pronto el hilo se nos salga entre los puntos y tal, y entonces tendremos que acomodar un poco, pero a menos que algo así ocurra, lo que son los hilos internos deben estar digamos un poco a su aire para que no se nos encoja el tejido. Hemos llegado al aumento, hacemos el primer punto, cambiamos de color y volvemos a repetir en el mismo punto nuestro segundo punto del aumento. Y ahora continuamos y volvemos a repetir 13 puntos, un aumento hasta acabar la vuelta. Recuerden siempre comprobar que nuestra base está plana. Vuelta 15. Vamos a hacer 14 puntos y un aumento. Nuestro primer punto, como siempre, que no se nos olvide el marcador. Así, marcamos y sabemos dónde empieza, dónde acaba la vuelta. Aquí vamos a hacer 15 puntos y un aumento. Y 15 y el aumento. Aquí cambiamos de color
Ajustamos un poquito. Ya tenemos el aumento hecho, pues ya ahora a seguir con nuestros 15 puntos el aumento, 15 puntos el aumento. Eso es lo que vamos a ir repitiendo. Y al final de esta vuelta tendremos 128 puntos. Llegamos al final de la vuelta y ahora estamos en la vuelta 16. Y en la vuelta 16 hacemos 15 puntos y un aumento. Como siempre en nuestro marcador. Aquí empezamos a contar 15 puntos. $14, $15, aumento. Cambiamos al color. Repetimos en el mismo punto, porque es el segundo punto del aumento. Y volvemos a repetir los 15 puntos. Perdón que aquí se me... Ok, ya. Y volvemos a hacer nuestros 15 puntos hasta llegar de nuevo al lugar del aumento. Y así seguimos toda la vuelta. Al final tendríamos 136 puntos. Asegúrense que va quedando planito. De vez en cuando hace aquí así un bultico, pero entonces se ajusta un poquito los hilos, ¿eh? Extendemos un poquito el tejido. ¿Dónde está la aguja? Aquí. Extendemos un poquito el tejido y nos aseguramos que va quedando planito.